Amigos, hoy en la ciudad de los vientos salimos a recorrer en barco el río. Y qué arquitectura que tiene esta ciudad. Después, parques y arte, avanti Chicago. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Incluido en la tarjeta Chicago City Pass está este crucerito por el río que lo voy a hacer en toda su extensión, saliendo desde el muelle norte, no desde el centro de la ciudad, para tener todo el recorrido completo que se llama Arquitectura por el Río. Se juntaron el hambre y la gana de comer. Allá voy. ¿Qué te parece, Antonio, si hacemos la vuelta al punto de partida bien rapidito? En Chicago también advierten a las personas que sean buenos vecinos, que limpien la caca de sus perros. Estos edificios, los de los años 20 y 30, me encantan. Están en el medio de rascacielos más modernos. El edificio del diario Chicago Tribune, la tribuna de Chicago. Edificio Wrigley, tremendo. Hasta las cabeceras de puente son lindas. Y llegamos al Millennium Park para ir a ver la nube. ¡Ay, me quiero matar! En reparación. Es este monumento de acero inoxidable que está aquí en el medio del parque con esta forma y este tamaño también importante. Y después de probar la pizza también característica de esta ciudad, ahora toca el turno de un hot dog clásico. ¿De dónde eres? Que tú hablas bien el español. Soy de Puerto Rico. Hola, Uruguay. Puerto Rico. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Espero que esté bueno el hot dog. Thank you so much. You're welcome. Have a good day. Thank you. Qué rico. Qué rico parece estar esto. Ups. Pica, pica.
pero muy sabroso, muy rico. Evadí el gran calor que hacía a esta hora de la tarde metiéndome en el Instituto de Arte de Chicago. Tremendo. Está publicado en otro video comparativo con Detroit. ¿Cuál era el mejor? El pabellón se llama J. Pritzker, el teatro de verano con esta forma espectacular. Es el mismo arquitecto que diseñó el Guggenheim de Bilbao, Frank Gehry. Este es un puente peatonal que une el Millennium Park con un parque que está al costado. Todo forma parte de un complejo urbano creado justamente por el arquitecto Gehry. No se permiten perros en el Maggie Daley Park. Acá tienen para practicar escalada. Y también tenemos el típico camioncito de helados con la música. Y ahora, amigos, los invito a dar una vuelta, valga la redundancia, en el loop. El metro elevado no termina nunca, un sinfín. This is Washington and Wells. Good luck. Thank you. See ya. Thank you so much. Según el guía que hoy tuve en el crucero por el río, la culminación de este edificio se asemeja a lo que sería un pico de una botella de champán, porque fue diseñado mientras estaba la ley seca a modo de protesta. Y ya que estamos para ver cosas raras, esto es un triciclo. Porque acá atrás solo una rueda, o sea, triciclo. Como toda ciudad estadounidense, las sirenas pululan, pero algo debe haber pasado acá cerca. Esta es la entrada del hotel donde estoy parando en Chicago. Y para que vean que a veces las bocas de metro no están a simple vista, sino que a 20 metros, dentro del edificio del propio hotel, acá está. Esta es la boca. Ahí está clarito. Tributo a la cafetería más cercana que tenía del hotel, los 2 días sentado en el mismo lugar. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.